En el episodio anterior, dejamos al vidrio en una época en la que era una joya, un tiempo en el que brillaba en las mesas de los reyes, en el que quienes robaban su fórmula eran perseguidos por agentes del Estado, y en el que su secreto se guardaba celosamente en una isla aislada de Venecia. En aquellos días, el vidrio era una demostración de poder, un símbolo de estatus. Pero hoy, cuando sales a la calle, entras en un supermercado cualquiera o simplemente levantas la vista hacia un rascacielos gigantesco, lo que ves ya no es una joya. Hoy no nos entristece que el vidrio se rompa. Cuando una botella de refresco se vacía, no la conservamos como si fuera una obra de arte. La tiramos sin pensarlo 2 veces. La mayoría del tiempo ni siquiera notamos su presencia. No miramos el vaso, miramos el agua que hay dentro. No nos fijamos en el cristal de la ventana, sino en el paisaje que hay detrás. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué le pasó a ese material misterioso que, a lo largo de la historia, llegó a valer más que el oro por gramo y se guardaba en los tesoros reales? ¿Cómo fue posible que el material más caro y más inalcanzable se convirtiera en uno de los más baratos, más comunes y más invisibles del mundo? En este episodio contamos la historia de cómo el vidrio descendió de su trono y se mezcló con la vida cotidiana. Veremos cómo el lujo se transformó en estándar. Pero esta no es solo una historia de abaratamiento. Es la historia de cómo la humanidad alcanzó la luz, de cómo nuestras ciudades cambiaron de forma y de cómo la tecnología nos llevó hacia un mundo transparente. Bienvenidos al paso del privilegio de ser visible al estándar de ser invisible. Hasta la revolución industrial, e incluso hasta épocas muy recientes, existía un gran problema relacionado con el vidrio que la humanidad no lograba resolver. Un problema que desesperaba a los maestros vidrieros, la planitud. Hoy, cuando miramos por una ventana, vemos el mundo con claridad, casi como una fotografía. Los árboles están en su sitio, los coches mantienen su forma. Pero para alguien que vivía en los siglos XVIII o XIX, el mundo no se veía así. Desde detrás de las ventanas, la realidad siempre parecía un poco borracha, un poco ondulada. Observa con atención los cuadros antiguos, las escenas interiores de la época o los cristales originales conservados en edificios históricos. Verás un bulto grueso en el centro, líneas circulares alrededor y ondulaciones extrañas en la superficie. El mundo exterior se ve distorsionado, como si estuvieras mirando desde debajo del agua. La razón era simple. El vidrio es un material terco y rebelde. Cuando se funde en el fuego, quiere gotear, quiere agruparse, quiere fluir. Cuando le dices, sé una lámina perfectamente plana, se resiste. Durante siglos, los artesanos lucharon contra las leyes de la física para aplanarlo. Uno de los métodos más comunes era el crown glass. El maestro giraba frenéticamente una enorme burbuja de vidrio fundido frente al horno. La fuerza centrífuga la extendía y la aplanaba como un plato, pero siempre quedaba un nudo grueso en el centro, donde se había unido la caña, el llamado bullseye. Los ricos se quedaban con los bordes más lisos. Los pobres tenían que conformarse con el centro abultado, que deformaba la visión del mundo. Incluso la claridad con la que veías la realidad dependía de tu dinero. Más tarde apareció el método del cilindro. El vidrio se soplaba en forma de una larga salchicha, se cortaba a lo largo y se recalentaba para abrirlo como si se planchara una tela. Pero entonces la superficie quedaba rugosa y dispersaba la luz. Durante siglos el mundo se vio borroso a través de las ventanas. Para ver con claridad había que abrirlas. Al cerrarlas para que no entrara el frío, la realidad también quedaba fuera. La humanidad miraba la transparencia, pero no podía verla del todo. Pero la tecnología no era el único obstáculo para que el vidrio entrara en los hogares. Había otro, más cruel, más extraño y profundamente político, la codicia.
Hoy puede parecer el argumento de una película distópica, pero en los siglos XVII y XVIII, los gobiernos europeos, especialmente en Inglaterra y Francia, inventaron uno de los impuestos más extraños de la historia para financiar sus guerras: el impuesto a las ventanas. La lógica era simple. Las casas de los ricos son grandes. Las casas grandes tienen muchas ventanas. Entonces no gravemos los ingresos, gravemos las ventanas. El Estado contaba cuánta luz solar entraba en tu casa y te cobraba por ella. En el papel parecía lógico e incluso justo. En la vida real se convirtió en una pesadilla, en un desastre de salud pública. Las familias pobres, incapaces de pagar el impuesto, comenzaron a tapiar sus ventanas con ladrillos. Las calles se llenaron de edificios cegados. Los nuevos apartamentos se construían sin ventanas, cajas oscuras, sin aire, diseñadas para evitar el impuesto. Las consecuencias fueron terribles. Las ciudades quedaron sumidas en la oscuridad. En habitaciones húmedas y sin ventilación, las enfermedades se propagaron rápidamente. El tifus, el cólera y la tuberculosis se extendieron sin control. Los niños desarrollaron raquitismo por la falta de luz solar. Mientras los gobiernos llenaban sus arcas, la población perdía la salud y la capacidad de ver. La luz se había convertido en un lujo que se compraba con dinero. Durante casi 150 años, la gente vivió prisionera en sus propias casas por culpa de este impuesto, conocido con rabia popular como robo a plena luz del día. Esta locura no terminó solo por la protesta social. Quien la derribó fue la ciencia. Médicos y autoridades sanitarias presentaron informes contundentes a los gobiernos. Demostraron que las viviendas oscuras y mal ventiladas eran la principal causa de tuberculosis, tifus y trastornos del desarrollo. Las revistas médicas lo calificaron como un impuesto a la salud. Ante la evidencia científica y la creciente indignación popular, los parlamentos no pudieron resistir más. En 1851, el impuesto fue abolido. Fue como abrir las compuertas de una presa. Primero en Inglaterra, luego en todo el mundo, la arquitectura explotó. Se retiraron ladrillos, se derribaron muros y las ventanas volvieron a abrirse. El vidrio ya no era solo un material, se había convertido en un símbolo de libertad. La expansión del vidrio no se limitó a las ventanas. También existía un problema de seguridad. El vidrio antiguo, al romperse, se convertía en cuchillas mortales. Usarlo en automóviles era casi firmar una sentencia de muerte. La solución que cambió la historia nació de un descuido. En 1903, el químico francés Edouard Benedictus dejó caer un frasco de vidrio en su laboratorio. Esperaba que se hiciera añicos, pero al observarlo quedó atónito. El vidrio estaba agrietado, fragmentado, pero no se había desintegrado. Los trozos seguían unidos, como un rompecabezas. Benedictus recordó qué había contenido antes el frasco: nitrato de celulosa, una sustancia similar al plástico líquido. El líquido se había evaporado, dejando una película transparente y finísima en el interior. Esa película mantenía unidos los fragmentos. En ese instante nació el vidrio laminado de seguridad. Hoy, los parabrisas de los automóviles se fabrican con este principio. Gracias a esa capa invisible entre dos láminas de vidrio, los accidentes ya no convierten el cristal en un arma mortal. El vidrio ya no era solo transparente, se había vuelto protector. La seguridad estaba resuelta, los impuestos habían desaparecido, pero el mayor problema seguía ahí: la suavidad. Las fábricas aún utilizaban enormes rodillos y máquinas de pulido para aplanar el vidrio, un proceso lento y costoso. La última gran revolución llegó en 1952, una noche cualquiera, en una cocina. Alastair Pilkington estaba lavando los platos y observando la capa de grasa flotando sobre el agua sucia. El aceite se extendía con una planitud perfecta. Al estar sostenido por un líquido, la gravedad y la tensión superficial lo convertían en un espejo impecable.
Entonces tuvo una revelación. No necesitamos aplastar ni pulir el vidrio. Si lo hacemos flotar sobre otro líquido, las leyes de la naturaleza lo alisarán por nosotros. Había un problema. El vidrio se funde a más de 1000 grados centígrados. ¿Qué líquido podría permanecer fundido a esa temperatura? El agua se evaporaría, el aceite ardería, el plomo era tóxico, la respuesta era el estaño. Tras años de experimentos secretos, el equipo de Pilkington vertió vidrio fundido sobre un baño de estaño líquido en una atmósfera sin oxígeno. El resultado fue asombroso. El vidrio se extendió sobre el estaño como aceite de oliva sobre agua. La parte inferior quedó perfectamente lisa al tocar el líquido, la superior alisada por la gravedad. Al salir del horno, el vidrio era tan suave como la superficie de un lago y tan brillante como un diamante. Y lo más importante, barato. Había nacido el float glass, la invención de la rueda del vidrio. Hoy, cerca del 90% del vidrio plano del mundo se fabrica con esta técnica descubierta mientras alguien lavaba platos. El abaratamiento, el crecimiento y el alisado del vidrio transformaron una de las costumbres más antiguas de la humanidad: habitar. Durante miles de años, hogar significó mauros. La piedra gruesa nos protegía de la naturaleza, pero en 1851, cuando se construyó el Palacio de Cristal en Londres, la gente no podía creer lo que veía. Un edificio gigantesco de 560 metros de largo, compuesto por 300.000 piezas de vidrio. Sin muros, sin piedra, solo hierro y cristal. Incluso los árboles centenarios del parque quedaron dentro de la estructura. Estabas dentro y al mismo tiempo fuera. Al principio, muchos temían entrar. Creían que el vidrio estallaría con el viento, que el techo se derrumbaría. La mente humana no aceptaba que algo transparente pudiera ser resistente. Pero el edificio no colapsó. Y ese día la arquitectura cambió para siempre. Los edificios dejaron de sostenerse con muros. Ahora lo hacían con esqueletos de acero. El vidrio se convirtió en una piel, una fachada cortina que envolvía las estructuras con luz. Mira las ciudades modernas: Nueva York, Dubái, Estambul. Esas torres son ríos verticales de vidrio. El vidrio dejó de ser una barrera frente a la naturaleza y se transformó en un velo transparente que nos conecta con la luz, el cielo y el paisaje. Si regresamos al inicio de la historia, a la obsidiana volcánica del primer episodio, vemos el recorrido humano, de una piedra oscura y cortante a ciudades cubiertas por una piel transparente. Hoy el vidrio ha conquistado nuestro mundo físico. Mires donde mires, ahí está. En los rascacielos, en los parabrisas, en nuestras mesas y vitrinas. Nacido de la arena y el fuego, se ha convertido en el esqueleto transparente de nuestra civilización. Pero la historia no termina aquí. Creemos que el vidrio solo sirve para dejar pasar la luz y romperse. Lo tratamos como material de construcción o utensilio doméstico. Pero el vidrio está a punto de transformarse otra vez. Su era arquitectónica llega a su fin. Ahora se prepara para un papel mucho más grande, más complejo y más inteligente. Un papel en el que no solo transportará luz, sino también información. No solo mostrará el mundo, ayudará a gobernarlo. La era del vidrio como construcción ha terminado. Comienza la era de la comunicación y la inteligencia. En el próximo y último episodio hablaremos de cómo el vidrio se convirtió en la columna vertebral de Internet, en la pantalla que llevamos en el bolsillo y en la tecnología del futuro. El gran secreto del héroe invisible, en el próximo capítulo. Hasta pronto en Vidrio Hoy, Vidrio Mañana.